Otra de las cosas que podemos ver fue importantísimo y definió muchas cuestiones, sobre todo con el asunto de lo que vendría a ser el desarrollo de diferentes naciones en el mundo, tuvo que ver con la visión de la educación que la Reforma Protestante nuevamente tenía de forma abiertamente contrastante de cara a lo que era el planteamiento católico romano. ¿Cuál era el planteamiento católico romano? Para que podamos contrastar nuevamente con su antítesis. El planteamiento católico romano sobre el tema de la educación era que tal cosa no era necesaria. Tal cosa no era necesaria. Por eso tenemos a Fray Escoba, por ejemplo, en Perú, que con muy buena profusión movía su escoba y era muy santo, pero a la vez analfabeta. Era muy santo, pero a la vez analfabeta. No es que la Iglesia Católica le diera un especial voto al analfabetismo, pero sin duda promovió el analfabetismo. Y esto tiene razones políticas y sociológicas muy claras. Acuérdense que para que un sistema tirano pueda gobernar necesita tener no seres humanos, sino cabras. Es decir, seres no pensantes, que mientras más ignorantes ellos sean, mejor para nosotros, porque más fácil los podemos controlar, más fácil los podemos manipular, más fácil les podemos lavar el cerebro. Y esa es la práctica que muchos sistemas políticos establecen en lugares. Ustedes ven cómo la educación en este país se ha degenerado por completo. La educación en este país da lástima, sinceramente. Ya ustedes saben, yo pertenezco al gremio de la docencia universitaria y yo puedo vivenciar. Y hace poco tuve una experiencia también que fui a cumplir una labor de un día en un colegio cristiano por acá. Y ese día, imagínense ustedes, me tocó dar clase desde primer año hasta quinto año. Nada más ese día. Desde primer año hasta quinto año. Hice preguntas súper básicas y fundamentales que los muchachos no sabían responder. Les voy a poner un ejemplo. Les pregunté, ¿en qué parte, cómo se llama el continente donde está ubicado nuestro país? Y la gran mayoría no sabía responderme esa pregunta. Y es un colegio privado, con una cierta reputación, bastante caro, por cierto, dan hasta natación, dan música y un montón de cosas. O sea que es un colegio de un cierto nivel elitesco, donde se supone que el estándar educativo es superior al de la media, al de ir a un colegio público, al de ir a cualquier otro colegito de segunda categoría. Y no me sabían responder eso. Algunos me decían, intentando lanzar algo para ver si la pegaban, que estábamos en el continente suramericano. En el continente suramericano. Me dijeron unos contados, unos pequeñitos, muy pocas personas me dijeron eso. No conocían la geografía de nuestro país. No conocían quién descubrió América y por qué hablamos español. A muchachos desde primer año hasta quinto año, les estoy diciendo, les hice un examen diagnóstico. Yo lo que fui ese día fue a hacer un examen diagnóstico de historia, de geografía y de sociología. Y casi en todos salieron raspados. Y no es de extrañar que esta sea la realidad que nosotros encontremos hoy, cuando la cultura educativa que se enseñó en esta parte del continente fue precisamente la de que, hey, es que no necesitan estudiar, no es necesario. Y claro que no era necesario para los españoles que aquí la gente se versara y se educara, porque entonces luego la cosa se les iba a hacer difícil a ellos para la conquista y todo el desastre que hicieron. Lo mismo para la Iglesia Católica Romana. Para ellos no era nada conveniente que los pueblos donde ellos reinaban tiránicamente fueran pueblos cultos, porque al ser pueblos cultos, sin duda alguna que no iban a seguir nada de lo que ellos les dijeran. Entonces era necesario implementar un sistema de evitar que la educación se diera en esos lugares. Claro, eso fue en aquellos tiempos. Después las cosas cambiaron y hoy podemos ver que, por ejemplo, las escuelas católicas tienen un alto nivel académico. Tienen un alto nivel académico, pero claro, todo eso lo aprendieron ellos por lo que los reformadores hicieron en la historia. Esto era lo que ellos pensaban. Ahora, ¿cuál fue la visión de la educación en la Reforma Protestante? ¿Qué decían ellos? Puesto que nosotros somos, basados en esta tesis fundamental, puesto que nosotros somos el pueblo del libro, tenemos que saber leer.
sino cómo vamos a saber qué es lo que dice el libro y si somos el pueblo del libro. Tenemos que alfabetizar. ¿Y saben qué pasó? Esas personas que desembarcaron en las costas de Norteamérica en 1620 en el Mayflower, todos ingleses, la gran mayoría de la Gran Bretaña, cuáqueros y puritanos. En el caso de los puritanos, el 80%, estamos hablando de tiempos donde era difícil encontrar niveles de alfabetización decentes. Pues estamos hablando de apenas entrada la época moderna, apenas entrada la época moderna. El 80% entre la población puritana masculina estaba alfabetizada. El 80%, eso era increíble, eso eran cifras escandalosas para el momento histórico. Y entre las féminas, no menos del 70% entre los puritanos estaban alfabetizadas. Los que vinieron a estas tierras a buscar gloria y oro no sabían ni cómo se llamaban, la gran mayoría de ellos. Esta gente estaba casi al 100% alfabetizada, los que conquistaron y los que armaron lo que hoy conocemos como el Imperio Norteamericano. Entre los cuáqueros, la cosa fue aún mejor, o peor, dependiendo quién lo vea, ¿no? Peor para los católicos. Entre los cuáqueros, el 100% estaban alfabetizados. El 100%. ¿Por qué? Porque la visión de la educación en la Reforma Protestante era clara. Somos el libro del pueblo, y si somos el pueblo del libro, y si somos el pueblo del libro, necesitamos como mínimo saber leer para poder leer el santo libro. Por supuesto que esto para la Iglesia Católica no era aceptable, porque acuérdense que ellos manejaban la tesis, y todavía la siguen manejando en ciertos aspectos, de que la Biblia es un libro demasiado sacro, complejo y serio como para que un plebeyo o como para que una persona que no formara parte del clérigo lo tenga en su poder para leerlo. Era un asunto de suma irresponsabilidad y fue un poco el debate que hubo entre Erasmo de Rotterdam y Calvino. Él decía, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es que se les va a entregar el libro a un pueblo totalmente analfabeto? Un pueblo que si nosotros que somos expertos en letras, en griego, en hebreo, en latín, somos teólogos, somos gente intelectual, y nos cuesta tanto la Biblia, ¿cómo será un pobre plebe de estos de la baja alcurnia? Que a lo sumo sabe leer si acaso. ¿Qué van a saber estos de métodos hermenéuticos? ¿Qué van a saber estos de nada de eso? Estaban secuestradas las Sagradas Escrituras. Secuestradas. No tenía derecho el pueblo a leer las Sagradas Escrituras. La Reforma Protestante le devuelve el libro a su pueblo y los alfabetizan. Por eso, en el 5 de junio de 1559 se crea la primera escuela obligatoria, general y gratuita de la historia en la protestante Ginebra. En 1559. La primera, obligatoria. ¿Y saben qué pasó después? Después. Yo creo que esta cifra aquí las puse equivocada, porque dice después 1547. Se promulga así, en la Confesión de Fe Escocesa, se dice que en todos los pueblos se debe abrir una escuela y una universidad. En todos los pueblos. Eso es lo que se promulgaba en la Confesión de Fe Escocesa. En todos los pueblos debe haber colegios y universidades. Eso no fue nunca lo que la Iglesia Católica dijo. Por eso no es de extrañar que universidades como Princeton, como Yale y como Harvard, que son las principales universidades del mundo, siguen todavía manejando el estándar de ser las mejores universidades del mundo, fueron universidades creadas por cristianos protestantes. Y de hecho, que esas universidades, usted sabe que la facultad de teología era el tope de gama de las facultades que existían en esas universidades. En pocas palabras, el que estudiaba teología en una universidad de esa era el top de los top
en la intelectualidad y la crema de la crema. Se consideraban casi que prácticamente, diría yo, disciplinas de segundo orden, todo lo que estuviera fuera de la teología. Ahora hoy es distinto. Hoy ni siquiera existen las facultades de teología en esas universidades. El mundo ha cambiado. El modernismo trajo una serie de problemas serios para nuestra cristiandad. El modernismo trajo una serie de problemas fuertes para la fe cristiana. Sobre todo en los árboles de lo que fue la Revolución Francesa. Cuando se exalta la diosa del conocimiento en los tiempos de la Ilustración. Eso fue lo que pasó. ¿Y cuáles fueron nuevamente? Porque tenemos que hablar de cuáles serían entonces las implicaciones que esto trajo en todos los niveles. Por ejemplo, la increíble alfabetización de los pueblos. Los pueblos se alfabetizaron. Ellos entendían que la educación era necesaria porque éramos el pueblo del libro y que el libro tenía que ser leído, el libro tenía que ser estudiado, la gente tenía que hacerse consciente de lo que el Sagrado Texto decía, porque no podíamos seguir siendo objeto del engaño de estos maliciosos que a través de todos los siglos que estuvieron pervirtiendo las Sagradas Escrituras pudieran seguir manipulando a la gente. Entonces había una alfabetización increíble en estas cuestiones, que eso es parte entonces de las implicaciones. Y otras como las que les dije anteriormente, la alfabetización entre los cuáqueros y la alfabetización que había entre los puritanos.